Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que en sus casas estén todos bien también. Ya bienvenidos a una nueva clase de lenguaje, esta del 17 de agosto del 2020. ¿De qué se va a tratar esta clase? Vamos a empezar a ver una nueva temática, una nueva materia que aparece en el libro, ¿ya? Y que tiene que ver con las vanguardias literarias. Vamos a ver ahora de qué se trata. Esto es algo que no hemos visto anteriormente, al contrario de muchas de las materias de lenguaje que se repiten año a año. Esta es un poco distinta, aunque se enmarca dentro de la poesía, que es algo que ya hemos estado viendo. Ya, para entender qué son las vanguardias, primero hay que entender el contexto literario, ya de la literatura como una forma de arte. ¿Ya? Primero hay que saber que el arte siempre ha sido parte de la élite. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas con más dinero, con más recursos, son las que tienen mayor acceso al arte desde siempre. ¿Ya? Entonces, toda la literatura que se conoce, las obras más conocidas, forman parte de la cultura de la gente que tiene más poder, de la gente que tiene más dinero. ¿Por qué pasa esto? Porque desde principios de la historia, desde el principio de la historia, la gente con más recursos han sido los que han podido educarse, los que han podido estudiar, ¿ya? O que tienen un mejor acceso a la educación, porque ahora incluso que todos, que es una cosa legal, que todos deben estudiar en el colegio, en Chile existen distintas calidades de colegios, ¿cierto? O sea, los colegios privados que tienen mucho más recursos y que por lo tanto tienen más tecnología, más acceso a la cultura, etcétera. Y que por lo tanto siempre van a llegar un poco más alto, ya que a todos nos miden con una misma prueba, la PSU, pero los que han tenido mejor educación en el colegio obviamente van a poder entrar a las mejores universidades y por lo tanto les va a ir mejor probablemente. Ya puede que alguno sea una diferencia, pero en general eso es lo que pasa. ¿Ya? Entonces, el arte siempre ha sido muy elitista, requiere de educación, de cultura, de saber leer, de saber escribir, de poder ir a museos, de poder conocer artistas, ¿ya? Entonces, esto siempre ha causado un problema. Ha dejado de lado a ciertas partes de la sociedad que no tienen acceso a este tipo de arte y que crean otro tipo de cultura, porque el arte de todas maneras existe en todos lados, ¿ya? Desde las culturas primitivas hasta hoy, el arte siempre ha sido parte de la expresión humana, también la literatura. Entonces, solamente que la que crean, el arte que crea la gente con menos recursos o que no está dentro de las esferas del poder, no llega a los museos o no se ve como arte, no se estudia como arte en el colegio ni nada. Pero existe y tiene mucha calidad también. ¿Ya? Entonces, lo que hay que entender es que durante toda la historia de la humanidad, el arte que ha sido más importante, el que ha preponderado, es el clásico, ¿ya? Que tiene ciertas formas y estructuras muy delimitadas. Y los temas también son muy delimitados. Ahora vamos a ir viéndolo se va a ir entendiendo un poco mejor. Ya, por ejemplo, este es una de las obras más conocidas artísticas del Renacimiento, que se llama La creación de Adán, donde el ser humano está como a la par de Dios, ¿ya? Se tocan así con este dedo y quiere decir que el humano es muy importante y muy fuerte y muy perfecto, casi igual que Dios, ¿ya? Y es una obra clásica que busca el realismo dentro de todo. También en literatura, esta es una forma clásica de poesía, ¿ya? Donde existe versos, ¿cierto? Existe rima, como acá ardor, perdón, ya encierra y tierra, celo y cielo, son rimas. Entonces hay que mantener una métrica, una cantidad de versos, una cantidad de sílabas por verso también. Se siguen estructuras muy cuadradas de cómo debe ser el arte. Si no escribía un poema de esta forma, entonces no era un poema, ¿ya? Eso era hasta principios del siglo XX.
Ya siempre una preponderancia por la estructura, porque sea siempre de esta forma. Pero lo que pasó fue que históricamente empezaron a suceder muchas cosas al principio del siglo XX. Ya empezó a quedar la embarrada en todos lados, lo que provocó mucho sufrimiento y mucho shock en las personas. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? En primer lugar, la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Imagínense estar en un contexto en el que todos los países, o los países con más poder y fuerza, entran en una guerra donde se están matando mutuamente, tienen que ir todos los jóvenes del país a enfrentarse a estas guerras y pelear en las trincheras, ¿cierto? Unos frente a otros, asesinándose, etc. Mucha depresión. Luego viene la Revolución Soviética, la Revolución Rusa, ¿ya? Que viene a partir de que los zares, ya que son como los reyes en Rusia, o eran, tenían mucho, mucho poder, mucho, mucho dinero, vivían como reyes, obviamente, mientras el pueblo, la gente afuera, se estaba muriendo de hambre, literalmente. Ya no es un dicho, no es una exageración, literalmente la gente se estaba muriendo de hambre en las calles. Entonces la gente se aburrió de toda esta situación y decidió enfrentarse a los zares, entraron al castillo y los mataron a todos, ¿ya? Entonces, si bien ya es justo esta revolución, igual engendró mucha rabia, mucha violencia, y la pobreza no se acabó solamente porque mataron a los zares. Siguió habiendo mucha pobreza, la gente muriéndose, literalmente, por mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, esta revolución marcó un eje importante en la historia. Sin embargo, la gente siguió teniendo hambre y siguió en una pobreza extrema. Las guerras mundiales también dejan a los pueblos con mucha pobreza, porque tienen que gastar mucho dinero en armamento y defensa del país. Luego vino el desastre de la bolsa de Wall Street. ¿Qué es esto? Es un tema económico que hubo en Estados Unidos, donde la gente empezó a invertir en cosas, para hacerlo muy simple, porque es más complicado y hasta a mí me cuesta entenderlo un poco. Pero el tema es que hubo un momento donde la gente empezó a invertir en distintos negocios y todo se fue a la ruina, ¿ya? Fue un martes en 1929 donde el valor del dólar cayó a su máxima expresión, su mínima expresión, digamos, ¿ya? Entonces la economía mundial se fue a pique. No entiendo muy bien cómo funcionan estos temas económicos, pero sí es importante saber que hubo mucha pobreza, mucha bancarrota, gente que tenía mucho dinero quedó sin nada. Fue un día, se llama el desastre, un desastre, literal mundial. No es solamente en Estados Unidos que llegó este efecto, sino en todo el mundo. Y por si no fuera poco, empiezan a surgir fuerzas fascistas y el nazismo en toda Europa, ¿ya? Que son estas fuerzas como dictatoriales, racistas, ¿cierto? Como los nazis en Alemania y los fascistas en Italia, ¿ya? Y empezó la Segunda Guerra Mundial, como si no fuera poco. Si se nota la diferencia de años, fueron 20, 25 años donde pasó todo esto. Entonces, imagínense la gente que tenía, no sé, 15 años en este momento. Acá tenían 40, ¿ya? A sus 40 años ya habían vivido todos estos desastres, todas estas crisis, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Entonces, obviamente, todo esto marcó a toda esta generación de gente, ¿ya? Los dejaba muy desanimados, sin fe en el mundo, sin confianza en nada. Obviamente perdían fe en los políticos y en los empresarios porque había pobreza, no había comida, había guerra, había violencia. Entonces, obviamente todo esto los dejó muy desanimados y sin ganas de nada. Y en este contexto, ¿ya? Aquí hay fotos de las guerras, de lo terrible que fue, porque termina la guerra y ganen o pierdan, o sea, la pobreza queda igual, el desastre queda igual murieron miles de personas. Da lo mismo en el fondo si ganaste o perdiste. La cosa es así.
¿Ya? Entonces, obviamente, este contexto, como les decía, deja al ser humano con el alma agotada, las generaciones jóvenes sienten la necesidad de rebelarse ante lo establecido y de crear un cambio, porque obviamente las cosas no venían bien, ¿ya? Tienen que crear un cambio, algo distinto, una nueva realidad, ¿ya? Entonces, en este contexto es cuando surgen las vanguardias, que son movimientos artísticos y literarios que se desarrollan en Europa y América en la primera mitad del siglo XX, ¿ya? Entonces son unos movimientos que buscan nuevos caminos para separarse del pasado, de las restricciones y la negatividad que existe hasta el momento. No quieren saber nada de lo viejo, no quieren saber nada del pasado, no quieren respetar ninguna de las reglas que obviamente nos llevaron solamente al desastre y la violencia. Entonces, las vanguardias se trata de eso, de cambiar, de hacer un cambio, de ir a la delantera. ¿Ya? ¿Cuáles son las principales características entonces de estos movimientos, de las vanguardias? Primero y principalmente la búsqueda de lo nuevo y de la modernidad. ¿Ya? Porque también hay que pensar que en este periodo, a pesar de haber cosas muy, muy malas como las que vimos, también existían cosas muy positivas en cuanto a la tecnología. Empezó a haber mucha más tecnología, mucha modernidad, una ampliación del mundo, tanto científico como industrial. ¿Ya? También el individualismo, porque el ser humano ya no quería saber más de nada con la sociedad, entonces trataba de preocuparse de sí mismo y de seguir avanzando. La exaltación del inconsciente. Esto quiere decir que se preocupaba mucho de los sueños, de lo que pasaba detrás de tu mente, porque también en esta época empieza a salir Freud y toda su corriente de psicoanálisis, ya que es un tema más complicado, podemos verlo más adelante o el miércoles, el viernes ahora, lo conversamos también puede ser. Pero la cosa es que usaban mucho el inconsciente y los sueños, ¿ya? Para hacer su arte. ¿Por qué? Porque por lo mismo que viene a continuación, el antirrealismo. Esto quiere decir que se enfrentan a las corrientes realistas, que intentaban mostrar la realidad tal cual. Entonces, si hacían un cuadro, copiaban tal cual lo que veían. No hacían ningún cambio, nada extraño, todo era igual, una mímesis, una imitación de la realidad. Y esta gente de las vanguardias se aburrió y dijo, no, nada más de eso, qué aburrido, no sirve de nada, tenemos que expresar cosas nuevas, tenemos que expresar lo que pensamos, lo que sentimos, no solamente lo que vemos. Y una actitud provocadora porque claramente se estaban enfrentando como a los viejos, como esa es la sensación. Es como querer decirle, mira, todo tu trabajo ha sido ultra aburrido, súper fome, no nos llevó a nada. Y nosotros queremos provocar, queremos causarle a la gente incomodidad, que se pregunte, que se cuestionen, ¿ya? Entonces, esas son las características principales de las vanguardias en general. Entonces, como vemos acá, estas son obras vanguardistas, ¿ya? Que obviamente no están representando la realidad tal cual, ¿ya? Sino que están tratando de expresar algo. Esta del medio se llama impresionismo, es de Van Gogh, ¿cierto? El de la oreja. Y esta es como casi expresar lo que se siente al ver esta noche estrellada que se llama este cuadro. Hay una ciudad y todo, pero es una impresión de lo que se siente. No es una copia textual de la realidad, sino que está expresando emociones a través del cuadro. Acá el cubismo también, que es un movimiento clásico de las vanguardias y donde se tratan de mostrar todas las visiones o perspectivas de una vez, ¿ya? Y a través de figuras geométricas, ir cambiando la realidad. Y este es surrealismo, que este tiene que ver mucho con los sueños y la imaginación. Perdón, estoy en el colegio grabando y está sonando la alarma de las 12. Voy a pausarla mientras tanto. Ya, creo que ahí se acabó. Bueno, entonces el surrealismo, como les decía, es otra de las vanguardias y que se preocupa principalmente de los sueños del subconsciente. De hecho, para escribir poesía surrealista, por ejemplo, lo que hacían era quedarse un poco dormidos, se ponían así como en posición y con un lápiz en la mano
Y en no sé si ustedes han sentido, pero esta sensación que hay entre medio de que te estás quedando ya dormido y todavía estás un poco consciente, escribían. Entonces salían unas cosas muy extrañas, pero que supuestamente estaban develando cosas ocultas que uno tenía por dentro, en el inconsciente. ¿Ya? Estas son las principales corrientes, tienen distintos nombres, las vamos a ver desde la próxima semana. Está el futurismo, dadaísmo, surrealismo, creacionismo y cubismo. Cada una de estas vanguardias crea sus manifiestos, es decir, sus reglas y leyes de lo que ellos creen que debería ser el arte, cómo ellos creen que debería ser el arte y cómo seguir adelante y avanzar. ¿Ya? Nosotros en estas clases no vamos a ver solo las vanguardias, sino también otro tipo de literaturas que se han dejado de lado en la historia a partir de esto que les decía yo, del arte ser muy elitista. Ya se dejan de lado las literaturas más marginales, como de gente sin tanto dinero, de pueblos originarios, que quizás, por ejemplo, en el pueblo mapuche no hay muchas antologías de literatura mapuche, siendo que sí existe, ¿ya? Pero acá conocemos más a Pablo Neruda o a gente que ha sido más reconocida de esa forma. También literatura de mujeres. ¿Por qué? Porque por muchos años las mujeres no tenían permitido ser artistas ni educarse, ¿ya? Entonces, también la literatura de mujeres es algo que vamos a ver como una voz marginalizada, ¿cierto? Y que ha sido dejado de lado y que ahora le estamos dando la oportunidad de darse a conocer un poco. Entonces, eso vamos a leer durante la clase. No hay tarea para esta semana, espero que sí vean esta clase y que el día miércoles puse acá, pero ahora cambiamos el horario, el día viernes, ¿ya? Vamos a leer en conjunto los poemas que aparecen en el libro, así que tengan su libro a mano, porque son un poco complejos, entonces prefiero que los leamos en conjunto y así los vamos entendiendo todos juntos. Eso, chiquillos, espero que estén muy bien, que se haya entendido más o menos. Cualquier duda me la presentan el día viernes y ahí vamos viendo. Un abrazo, cuídense mucho.